Bueno, continuamos entonces con el módulo 4. Esta sería la clase 2 del módulo 4, el procesamiento, reutilización y reciclaje de relaves. Bueno, en la clase de ahora vamos a ver tecnología inteligentes para caracterizar y controlar relaves mineros. Vamos a ver, por ejemplo, el uso de drones o la caracterización de relaves para hacer un monitoreo. Em, la idea de esto es transformar el relave de un pasivo a un activo que podamos ir evaluando y valorizando con precisión en el tiempo. Em, el objetivo de este monitoreo inteligente es caracterizar tanto geoquímica como estructural y mineralógicamente en tiempo real el relave. Para ello necesitamos identificar zonas de valor dentro de depósitos antiguos. Y controlar condiciones críticas tales como pH, potencial, la humedad, la presión dentro del relave, em, para ver si lo podemos reprocesar. Em, Además, tenemos, por ejemplo, em, para esto, utilizar el uso de drones, los cuales tienen sensores hiperespectrales o termográficos que posibilitan el mapeo superficial de zonas oxidadas, acumulación de sales secundarias como corchos salinas o sales fluorescentes, tales como jarosita, goetita, otros indicadores indirectos del comportamiento geoquímico del tranque, fundamental para priorizar áreas con mayor probabilidad de contener metales remanentes o zonas reactivas con riesgo ambiental. Em, También tenemos las plataformas IoT, que quiere decir Internet de las Cosas, donde podemos recolectar remotamente datos e integrarlos con modelos predictivos como Machine Learning para identificar zonas prioritarias de reprocesamiento. Em, Estos modelos predictivos basados en inteligencia artificial minan datos históricos y en tiempo real para modelar, generar modelos 3D, em, em, modelos 3D de este comportamiento geoquímico o estructural del depósito, los que permiten anticipar la evolución del relave, identificar zonas de interés, optimizar las campañas de muestreo. Nos ayudan a identificar cuáles zonas son mejores para hacer el muestreo y evaluar metalúrgicamente. Bueno, las ventajas de este enfoque es que podemos hacer la planificación más selectiva del procesamiento, mejorar la seguridad y reducir los tiempos, los riesgos ambientales y aporta una trazabilidad de respaldo técnico de decisiones de reaprovechamiento. Em, Acá, ¿cierto? Hay una lámina em, que explica un poco qué son las plataformas IoT, que son Internet de las cosas o Internet of Things, que son infraestructuras digitales las cuales permiten conectar, monitorear y gestionar dispositivos físicos equipados con sensores. En el contexto minero, específicamente los relaves, permiten recopilar datos en tiempo real desde sensores que están instalados en el terreno y procesarlos con apoyo para tomar decisiones, tanto ambientales, operativos, de seguridad. ¿Qué es lo que hacen estas tecnologías inteligentes? Recopilan datos como pH, potencial, humedad, temperatura. Estos datos los transmiten de forma inalámbrica. Puede ser por celular, forma satelital, por Wi-Fi. Estos se almacenan y procesan en una nube o en servidores locales. Se visualiza la información y luego se automatizan alertas o respuestas si se superan ciertos umbrales. Su aplicación, principalmente en zonas con potencial de reprocesamiento,
para hacer vigilancia en tiempo real de la estabilidad del relave, integración con modelos predictivos y toma de decisiones, y un soporte para estrategias de economía circular. Bueno, también, ¿cierto? Podemos los relaves valorizarlos como materiales de construcción, ¿cierto? Sabemos que acumulados a nivel mundial hay más de 100.000 millones de toneladas de relaves en sitios abandonados sin monitoreo activo. Esto genera riesgos, ¿cierto?, de liberar metales pesados, generar drenaje ácido, puede haber erosión, ¿cierto?, fallas geotécnicas. Y lo que lleva a una oportunidad en la cual podemos sustituir recursos vírgenes y reducir el impacto ambiental del pasivo minero. Entonces, reaprovechar los relaves como insumo para la fabricación de materiales de construcción es una estrategia clave dentro del paradigma de la economía circular aplicada a la minería. A nivel global, los depósitos de relave superan las decenas de miles de millones de toneladas, ¿cierto? Como les comentaba. Ocupan muchas extensiones en el suelo, generando los riesgos ambientales que yo les comentaba. Entonces, la idea es transformar este pasivo en un activo. Hay múltiples rutas tecnológicas para incorporar relave en el desarrollo de materiales de construcción. Estas se pueden clasificar según el tipo de tratamiento y el producto final deseado. Uno de los usos más estudiados es como precursor de geopolímeros o aglomerantes alternativos, o también materiales alcalinos activados. Se obtienen mediante la activación de matrices ricas en sílice y alúmina, con soluciones de hidróxido de sodio y silicato de sodio, generando una red amorfa de tipo alumino-silicata con altas prestaciones mecánicas y químicas. También tenemos los ladrillos cerámicos, em, que pueden fabricarse incorporando hasta un 30-40% del relave como sustituto parcial de arcilla, siempre que el material presente buena plasticidad y comportamiento térmico. También es posible producir ladrillos geopoliméricos, em, sin cocción, mediante prensado y curado a temperatura controlada. Los relaves también pueden emplearse como sustitutos parciales en cementos alternativos o como agregados finos y gruesos en camino, mediante mezclas con cal o cementos geopoliméricos. Se han mostrado resultados que han sido prometedores. También para estabilizar suelo, ¿cierto? Mezclando cal y geopolímero. Cada aplicación requiere una caracterización cuidadosa del relave, considerando la granulometría, la mineralogía, si contiene metales, cuál es el comportamiento físico-químico bajo las condiciones de uso. ¿Cuáles son las condiciones críticas para la valorización segura de la construcción? Por ejemplo, tenemos la reactividad alcalina, que va a depender de la proporción de sílice con aluminio, tipo de minerales como silicato, aluminosilicato. También de la mineralogía, por ejemplo, cuarzo, feldespato, si hay arcilla, si hay cal. También contenido de metales pesados para evaluar el riesgo de lixiviación de estos materiales y la necesidad, ¿cierto?, de inmovilizar estos metales pesados. También las propiedades mecánicas, cuál sería la resistencia a la compresión, eh, si lo podemos trabajar, si es durable, etcétera. Acá hay unos parámetros y sus requisitos o criterios. Por ejemplo, los metales pesados tienen que estar por debajo de los límites de lixiviación estándar. Su reactividad alcalínica debe ser mayor al 70% de la disolución en ensayo con eh, hidróxido de sodio. La resistencia a la compresión mayor a 7 megapascal para uso estructural.
Tanto las propiedades mecánicas y ambientales de productos basados en relave. em, bueno, se ha demostrado en la evaluación del desempeño de estos que tanto los geopolímeros como los ladrillos cerámicos pueden alcanzar o incluso superar los estándares establecidos para productos convencionales. Por ejemplo, la ladrillo de arcilla convencional, la resistencia a la compresión, 15 a 20 megapascal, un geopolímero sin curado de 8 a 25 puede alcanzar una resistencia mayor. Si es un geopolímero con curado térmico, puede alcanzar hasta 50 megapascal. Ladrillos cerámicos con 30% de relave de hierro también superan la resistencia del ladrillo convencional. Los mismos geopolímeros con mezcla ceniza y relave. Si tenemos un geopolímero activado térmicamente a 90 grados Celsius, puede alcanzar hasta 128 megapascal, o sea, bastante más resistente que el ladrillo convencional. En cuanto a los ensayos de lixiviación, muestra que la incorporación de metales en la red aluminosilicata del geopolímero reduce drásticamente su movilidad. Em, por ejemplo, concentraciones de plomo y arsénico en la solución extraída están muy por debajo de los límites. El límite regulatorio, por ejemplo, es de 5 miligramos por litro para el plomo y se observa una lixiviación de menor a 0,2 miligramos. Lo mismo para el arsénico, el límite regulatorio también es 5 miligramos por litro y se encuentra una lixiviación observada de 0,05 miligramos por litro. Estos valores, ¿cierto?, van a depender del tipo de activador, la relación de silicio con aluminio, temperatura de curado y tipo de relave. Em, Todos los valores están por debajo de los límites normativos como se observan. Por lo tanto, los productos geopoliméricos y cerámicos se pueden considerar materiales estabilizados e inertes desde el punto de vista ambiental. Ventajas estratégicas de usar relave en materias de construcción. Em, bueno, si lo vemos acá como un esquema, tenemos el relave, ¿cierto?, como un pasivo, el cual lo podemos utilizar como un ladrillo o un geopolímero para tener material de construcción al cual le damos un valor y por lo tanto finalmente reducimos el pasivo que tiene el relave. Tiene ventajas ambientales, ¿cierto? Porque puede disminuir la huella de carbono hasta un 30% comparado con el cemento. Se pueden movilizar los contaminantes, ya que en el pasivo, ¿cierto?, los contaminantes eh, se podrían disolver, por ejemplo, si hay drenaje ácido. Y también reducción de uso de áridos vírgenes. En cuanto a económico, un bajo costo de insumo principal, porque ya tenemos, ¿cierto?, los relaves, una reducción del volumen de disposición final y acceso a subsidios o beneficios de economía circular. Los principios químicos de la geopolinización se muestran en esta lámina. ¿Qué es lo que es la geopolimerización? Para empezar, una reacción de activación alcalina de materiales ricos en sílice y alumina, como relave sílico-aluminoso para formar una matriz cementante amorfa del tipo NASH, que tiene sodio, aluminio, silicato e hidrato. Estructuralmente similar a los cementos Portland, pero sin necesidad de calcinación. También pueden ser con soluciones de em, la activación alcalina mediante soluciones de hidróxido de sodio, o también puede ser silicato de sodio, o ambas. Conduce a la formación, ¿cierto?, del NaCH. Durante la reacción, los componentes del relave se disuelven parcialmente bajo condiciones de pH elevado y liberando iones de sílice y iones de aluminio.
que luego se reestructuran formando un gel tridimensional de alta densidad, capaz de desarrollar propiedades mecánicas sobresalientes. Los parámetros críticos que controlan la eficiencia del proceso incluyen la relación sílice-aluminio ideal de 1,5 a 2,2, la concentración del activador o del hidróxido de sodio entre 6 y 14 molar, la relación de silicato de sodio y hidróxido de sodio entre 0,5 y 2,5, y la temperatura de curado, como vimos, puede ser entre 25 y 90 grados Celsius. Em, ¿Cómo se encapsulan los metales pesados en matrices geopoliméricas? Los modos de inmovilización, tenemos una incorporación estructural donde los cationes metálicos sustituyen al sodio en el gel Nash o en la red Nash, quedando fuertemente ligados a la red alumino-silicática. Es una encapsulación física donde los metales van a quedar atrapados en poros sellados. Em, También va a haber absorción superficial donde se adhieren a grupos funcionales residuales como el triple enlace de sílice con OH, o también puede ser triple enlace de aluminio con OH. Los resultados experimentales que se han visto en el artículo que se han analizado para hacer el curso muestran que tras el curado los lisiviados obtenidos en pruebas como TCLP o pruebas EPA, y DIN 38414 presentan concentraciones muy por debajo de los límites normativos, como habíamos mostrado anteriormente. La eficiencia de encapsulación aumenta con el pH inicial de la mezcla, mayor a 11, con la temperatura de curado y también con una mayor relación silicato de sodio y hidróxido de sodio. Si hacemos una comparación entre el geopolímero y el cemento Portland, aparecen acá en la tabla. Como materia prima, ¿cierto? Para el geopolímero tenemos relaves ricos en sílice y alúmina, cenizas volantes o escorias. Para el cemento tenemos caliza, arcilla. Proceso de producción, activación alcalina en medio silicato hidróxido de sodio sin calcinación. En el cemento Portland tenemos calcinación de clinker a temperatura mayor a 1400 grados Celsius. La energía incorporada acá es baja, ¿cierto? Entre 25 y 90 grados Celsius, acá es alta, porque son altas temperaturas. Huella de carbono muy baja, menos del 60-90% del cemento. El cemento es alta, puede ser hasta 1 tonelada de CO2 por tonelada de cemento. La resistencia a la compresión es bastante alta, como vimos, y puede llegar incluso hasta 128 megapascal según la temperatura de curado. La resistencia química del geopolímero también es alta, tanto ácidos como álcalis o sulfato. El geopolímero puede inmovilizar metales encapsulados en la matriz Nash. En cambio, el cemento Portland no, va a depender de la porosidad, ¿cierto? Que tenga. Su estabilidad térmica es buena hasta 800 grados Celsius. En cambio, en el cemento Portland se degrada con temperaturas mayores de 500-600 grados Celsius. Tiempo de fraguado es variable, se puede acelerar o retrasar con aditivos. Acá en el cemento Portland es bien definido, ajustable también con aditivos comerciales. La aplicación en relave es muy favorable, geopolímero como tecnología de valorización. El cemento es limitada. En cuanto a la normativa, el geopolímero es aún limitada, está en desarrollo. En el cemento es altamente normado a nivel internacional, normas ASTM y normas ISO. Ahora, la evaluación integral de los geopolímeros, ventajas operativas y limitaciones. Cuanto a las ventajas,
permiten valorizar directamente los relaves ricos en sílice y aluminio. Em, mm, Voy a ver las ventajas primero. No requieren calcinación, menor huella de carbono. Tiene una alta resistencia a la compresión, una excelente resistencia química, encapsulan bien a los metales pesados, teoría térmica alta y curarse a temperaturas bajas, menor a 100 grados Celsius o 90 grados Celsius. Y en cuanto a los desafíos tecnológicos que nos podemos encontrar en los geopolímeros, es la variabilidad composicional de los relaves, ¿cierto? Va a depender mucho de la relación sílice-aluminio, también si hay presencia de carbonato. Em, el uso de reactivos o activadores como la soda cáustica o el silicato de sodio. También sensibilidad a la formulación, requiere diseño químico preciso. Costos actuales de producción son mayores que el cemento Portland. No hay o hay escasa estandarización normativa internacional. Hay una limitada experiencia industrial a gran escala. Y una disponibilidad limitada de actividades faenas remotas y requieren un control preciso de las condiciones de curado y de humedad. Veamos ahora una matriz de tecnologías aplicadas a relaves según su uso final, su reprocesamiento, su reciclaje. La flotación reactiva, por ejemplo, como reprocesamiento, tiene una alta eficiencia, ya que el proceso es conocido, ¿cierto? Ahora, como reciclaje, no se aplica la lixiviación ácida, la biolixiviación y la lixiviación clorada. em, Se utilizan en reprocesamiento metalúrgico. La lixiviación ácida es altamente comprobado. La biolixiviación tiene una baja energía, más lenta, y la clorada es más selectiva. Como reciclaje no son aplicables. Ahora, en cuanto a la utilización de los relaves, más que reprocesamiento, tendríamos la geopolarización, que no está orientado a recuperar relaves, sino que a reciclarlos, ¿cierto? A usarlos de otra forma. Lo mismo para los ladrillos cerámicos, que tienen una alta resistencia estructural, agregados para hormigón, que sin embargo requieren una caracterización, y cementos alternativos que requieren una sustitución de clinker parcial. Entonces, las tecnologías de reprocesamiento están más orientadas a recuperar valor metálico. Las de reciclaje buscan inmovilizar metales, ¿cierto?, que sean difíciles de recuperar y otorgar una función más estructural. Y la geopolimerización puede reducir la peligrosidad al mismo tiempo que genera un valor agregado. Comparación entonces entre el criterio técnico y regulatorio de, entre reprocesamiento y reciclaje. Para el reprocesamiento, su objetivo principal es recuperar metales de valor. Para el reciclaje, usar relave como insumo funcional no metálico. Requisito geoquímico, que hay una alta ley residual, ¿cierto? Y presencia de sulfuro. Como reciclaje, una alta relación de sílice-aluminio y una baja reactividad ácida. Tratamiento previo, para un reprocesamiento podríamos tener molienda y un acondicionamiento químico. Para el reciclaje podríamos tener secado, molienda, clasificación granulométrica. Requisito regulatorio para el reprocesamiento, seguridad, explosivo extractivo, gestión de residuos. Y para reciclaje, cumplimiento con normas de lixiviación y construcción. Indicadores claves de éxito, tendríamos porcentajes de recuperación, pureza y costo-beneficio en un reprocesamiento. Y en el reciclaje, que haya resistencia a la compresión, que no haya lixiviación de metales, que sean durables.
En cuanto a la escala actual, el reprocesamiento está a escala industrial y piloto, por ejemplo, en minas en operación o en minas en cierre, y el reciclaje a escala de piloto y laboratorio. Esto está en transición, ¿cierto?, a un escalamiento. En cuanto a la comparación logística y operativa de tecnologías aplicadas a aeronaves según su uso final, transporte de material, alta prioridad, se debe evitar la oxidación, cambio en el reciclaje, menor prioridad, y que puede tolerar cierto envejecimiento. Ubicación en planta, lo ideal es que el reprocesamiento sea cercano a la faena o relave activo. El reciclaje puede instalarse en zonas urbanas o alejadas. Necesidad de agua en el reprocesamiento es alta, ¿cierto? Sabemos que la flotación y la lixiviación necesitan harta agua para operar. Reciclaje es baja a moderada. Las partes de mezcla o curado podemos necesitar agua. En cuanto a los insumos químicos, ambos requieren insumos químicos. En reprocesamiento podemos tener reactivos para la flotación o extractantes, ¿cierto? En extracción por solvente. En cambio, en el reciclaje también, pero activadores alcalinos y aditivos. Tipo de instalación, en procesamiento tendríamos que tener plantas, ¿cierto?, de procesamiento. Y acá en reciclaje tendríamos que tener fábricas de materiales o microplantas de reciclaje. En cuanto al control ambiental, el reprocesamiento debe ser alto, ¿cierto? Ya que hay una potencial generación de efluentes ácidos, sobre todo en la lixiviación. Acá en el reciclaje es bajo, ¿cierto? Porque los materiales son estabilizados y no lixiviables. Factores económicos fundamentales en la valorización de la. Primero, el volumen y accesibilidad del depósito. Em, Estos determinan la escala del proyecto y por tanto su capacidad para diluir o disminuir los costos fijos de inversión, el CAPEX. Relaves que tengan un gran volumen y que estén bien caracterizados y en zonas accesibles presentan mejores perspectivas de retorno. El segundo factor que se refiere a la ley residual de metales y su cotización en el mercado. Si tenemos contenidos superiores a 0,3% de cobre o de oro que sean sobre 1 gramo por tonelada, se puede hacer rentable. Hacer un reprocesamiento de esto para recuperar estos metales. Esto va a depender obviamente del precio internacional que tengan los metales, especialmente cuando son metales más escasos como el cobalto, tierra o molibdeno. Después, en tercer lugar, tenemos los costos del procesamiento. Esto debe incluir aspectos como el transporte interno, acondicionamiento físico, consumo de energía y agua, em, reactivo y tratamiento de residuos secundarios. Este punto suele ser el principal limitante técnico operativo en faenas alejadas de la infraestructura. Finalmente, debe considerarse la infraestructura, ¿cierto? Em, y acá la posibilidad de integrar plantas abandonadas o rediseñadas o compartir instalaciones con operaciones activas y el riesgo económico también asociado a la volatilidad del mercado, también importante. También a posibles restricciones regulatorias, también hay que tener en cuenta. Todos estos factores condicionan el retorno esperado, que típicamente se sitúa entre los 3 y los 7 años en proyectos que sean medianos. En cuanto al entorno institucional, em, favorable puede ser decisivo para la implementación de proyectos de valorización de los laves. Tenemos diversos, por ejemplo, instrumentos, diversos instrumentos de incentivo. Em,
pero que pueden tener alto impacto ambiental o territorial. Em, Entre los más destacados están las exenciones tributarias, ¿ah? Es decir, evitar de pagar impuestos a productos que sean circulares, los subsidios a tecnologías limpias y la bonificación por sustitución de materias primas vírgenes. Algunos países aplican ecoimpuestos a la disposición final de residuos, fomentando su valorización previa. Desde el punto de vista regulatorio, la Unión Europea establece una jerarquía de manejo en la Directiva 2006/21/EC que obliga a considerar la reutilización antes de la disposición. En cambio, en regiones como América Latina o China, si bien existen políticas marcos sobre economía circular, la falta de estándares técnicos específicos limita el escalamiento industrial. Una barrera común en todos los contextos es la ausencia de normativas específicas que regulen el uso de productos derivados del relave, como materiales de construcción o insumos industriales, lo que introduce incertidumbre jurídica en su comercialización. En resumen, los subsidios, normas claras y penalizaciones adecuadas son elementos indispensables para acelerar la adopción de tecnologías de valorización de relave, especialmente aquellas con alto impacto ambiental positivo y bajo retorno financiero directo. Acá hay una tabla que muestra el entorno y, institucional y regulatorio de proyectos de valorización de relave en diferentes eh, regiones o países del mundo. Vamos a mencionar algunos, por ejemplo, la Unión Europea tiene incentivos de acceso a fondos Horizon Europe, que es reducción de impuestos para productos reciclados y penalización por disposición. En cuanto a sus barreras o desafíos, hay una complejidad para clasificar los productos secundarios como no residuos y también los trámites regulatorios son largos. Veamos, por ejemplo, Alemania, que tiene una ley de economía circular, tiene penalizaciones por disposición sin valorización y bonificaciones a la recuperación de metales críticos. Sus desafíos son que las normativas ambientales son muy exigentes para la lixiviación y emisiones. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una política regulada por la EPA. Incentivos, tiene programas de innovación, incentivos en zonas industriales estratégicas y desafíos, regulación fragmentada, no tiene enfoque específico en minería circular. China, por ejemplo, tiene un plan nacional de economía circular, tiene incentivos locales a fábricas que utilizan residuos industriales, pero no tiene estándares ambientales unificados. En Chile tenemos la Estrategia Nacional de Residuos Mineros del 2023 que está en desarrollo. Incentivos, hay propuestas de líneas de financiamiento Corfo y fondos verdes internacionales. Y desafíos, hay una ausencia de normativa específica para relaves reciclados como material de construcción. Veamos la viabilidad económica. Em, Bueno, una evaluación económica debe considerar todos los componentes del ciclo de valorización, desde los costos iniciales como el CAPEX, em, la adecuación de planta, adquisición de equipo, diseño de ingeniería, hasta los costos operacionales, que es el OPEX, como la mano de obra, energía, agua, deterioro ambiental, etc. Los ingresos pueden provenir de la venta de los metales recuperados tales como cobre, oro, cobalto, tierras raras, así como el valor agregado de sus productos como materiales de construcción también. Además deben considerarse beneficios indirectos como el ahorro en disposición de residuos, valorización del pasivo ambiental y créditos por reducción de emisiones. También existen incentivos públicos y privados, incluyendo subsidios a proyectos de innovación, líneas de financiamiento para remediación y acceso a fondos internacionales como fondos verdes. También tenemos riesgos económicos, destacan la volatilidad del precio de los metales, el riesgo tecnológico de bajo rendimiento en campo respecto a pruebas de laboratorio
y posibles cambios en la regulación ambiental. Es fundamental entonces hacer un análisis de sensibilidad, simulando escenarios de variación de precios, recuperación metalúrgica y costos críticos. Esta herramienta permite establecer la rentabilidad mínima aceptable, definir plazos de retorno y priorizar decisiones de inversión que integren tanto criterios técnicos como sociales y ambientales. Una evaluación comparativa de las diferentes tecnologías en cuanto a la huella ambiental. em, los que podrían tener una mayor huella de carbono, por ejemplo, en la lixiviación clorurada, que puede tener entre 700 y 1100 kilogramos de CO2 por tonelada, ya que tiene una elevada energía y producción de gases, pero es útil para metales críticos. Otro que tiene valores elevados también es la lixiviación ácida, ya que los reactivos generadores de emisiones lo que contiene y el riesgo de generación de fuentes ácidas. La biolixiviación, por ejemplo, tiene baja huella de carbono comparado con las otras, porque sí es un poco lenta, pero tiene un bajo consumo energético y emisiones reducidas. Lo mismo que la geopolimerización. La huella hídrica igual, em, la flotación y la lixiviación clorurada son los que tienen una relativamente mayor huella hídrica, entre 0,4 y 1,2 metros cúbicos por tonelada de relave. La geopolimerización tiene una baja huella hídrica y también agregados para hormigón. Cuanto al balance ambiental entre recuperación de valor y estabilidad del residuo final. Más allá de los beneficios por la recuperación de metales o la reducción del volumen, la estrategia de valorización debe garantizar la estabilidad química y física del residuo final, que se genera después del tratamiento. En el caso del reprocesamiento metalúrgico, el nuevo residuo suele ser más fino, con mayor proporción de minerales secundarios y muchas veces con una fracción residual de sulfuro parcialmente oxidado, lo que puede generar riesgo de generación de lixiviados ácidos, especialmente si el nuevo material se dispone sin medidas de confinamiento o neutralización. En contraste, los residuos valorizados mediante tecnologías de reciclaje sólido, tales como geopolímeros o ladrillo, tienden a presentar una excelente estabilidad ambiental. Las matrices alcalinas generadas en la geopolimerización permiten inmovilizar metales pesados como plomo, zinc, cobre, arsénico, reduciendo su solubilidad, incluso bajo condiciones de oxidación agresiva. Desde un punto de vista geotécnico, los productos reciclados muestran resistencias mecánicas comparables a materiales convencionales y en muchos casos superiores en términos de resistencia a la intemperie, estabilidad volumétrica y durabilidad. En resumen, la elección tecnológica debe incorporar una evaluación de riesgos post-procesamiento, asegurando que el residuo secundario no presente una fuente de contaminación, sino una solución de cierre segura y duradera. Un aspecto frecuente que se subestima en la planificación de proyectos de valorización de relave es el conjunto de riesgos ambientales secundarios, asociados a etapas de secado, manipulación, tratamiento y disposición final. En primer lugar, tenemos la emisión de polvo fino em, y dispersión en el área, especialmente aquel con una granulometría pequeña, menor a 75 micrones, tiene un alto potencial de emisión de polvo si no se controla su humedad o se emplean técnicas de encapsulado. Este polvo puede contener metales solubles o partículas respirables de sílice, representando un riesgo para los trabajadores y para las comunidades que están cerca. En segundo lugar, si no se realiza un manejo adecuado del nuevo residuo generado por reprocesamiento, por ejemplo, sin mezcla con neutralizante o sin confinamiento controlado,
Existe el riesgo de que se generen lixiviados ácidos o soluciones ricas en metales disueltos. Esta condición es crítica si se dispone el material en contacto con agua superficial o subterránea sin barreras de control. Adicionalmente, algunas tecnologías como coser ladrillo, cerámico, pueden emitir gases como CO2 o SO2 o compuestos volátiles, dependiendo de la composición mineralógica que tenga el, el relave y también la temperatura de cocción. Las emisiones pueden controlarse con el uso de filtro o con la elección de mezclas pobres en sulfuro. En conjunto, estos riesgos no descalifican las tecnologías de valorización, pero sí demandan una planificación ambiental rigurosa, con medidas preventivas y correctivas que aseguren la sostenibilidad real del proceso a largo plazo. En cuanto a la estabilidad geoquímica y mecánica de materiales derivados de relave, em, la estabilidad a largo plazo va a depender de la resistencia geoquímica y mecánica también frente a condiciones ambientales cambiantes. Desde el punto de vista mineralógico, muchas de las fases secundarias que se forman durante el tratamiento de relave, tales como jarosita o schwarzmannita, em, son metaestables y pueden descomponerse bajo condiciones de pH o potencial redox o por acción microbiana. Esto puede generar una nueva liberación de metales, comprometiendo la inertización del material. Entonces, es importante, ¿cierto?, tener en cuenta esto. También la durabilidad física y mecánica, los ciclos de humedad, sequedad, a la intemperie, ataque químico, ¿cierto?, que puede afectar la cohesión y resistencia de los productos. También la movilidad de los metales bajo condiciones de oxidación o condiciones ácidas se pueden liberar. Y la evaluación técnica ambiental requerida, ciertos años de lixiviabilidad, prueba de resistencia y caracterización acelerada. Cuanto a limitaciones normativas, hay una ausencia de marcos normativos específicos. Como vimos, la mayoría de los países carecen de legislación dedicada al uso de relave en materiales de construcción o en uso agrícola también. Em, Categoría legal de residuos: si los relaves son clasificados como residuos peligrosos, su valorización puede ser legalmente restringida. Tiene que haber una compatibilidad con normativas estructurales y ambientales existentes. Deben cumplirse estándares como resistencia mecánica, lixiviación de metales y emisión de partículas. Y hay una dificultad para escalar proyectos pilotos a aplicaciones industriales. Se requieren procesos de homologación técnica, trazabilidad de origen y validación externa por autoridades competentes. O sea, puede funcionar a escala piloto, pero si lo queremos llevar a la industria, vamos a tener bastantes limitaciones. En cuanto al riesgo ambiental, perdón, al riesgo social, hay una percepción o un estigma, una percepción de riesgo, un estigma del término residuo minero. De inmediato, cuando uno escucha la palabra residuo minero, lo asocia a toxicidad, contaminación histórica, fallas estructurales. Esto es porque hay una falta de comprensión del proceso de estabilización. Entonces, obviamente la ciudadanía suele desconocer los tratamientos que convierten un residuo reactivo en un producto inerte o que esté encapsulado. Entonces, hay una importancia, ¿cierto?, de educar a la sociedad. Indispensable proyecto de infraestructura o reutilización en contexto urbano o agrícola requiere estudios participativos, ¿cierto?, comunicarle a la gente, hacer monitoreo público y validarlo con ellos. Esto, ¿cierto?, tiene que ser un rol de la ciencia en la aceptación social, hacer publicaciones científicas, no solo técnicas, sino también sociales, análisis de ciclo de vida, estudios de riesgo, ¿cierto?, hacer review de investigaciones que se han hecho y mostrarlo a la comunidad.
Y también, ¿cierto? Hay que mostrarle experiencias internacionales exitosas, como el uso de escoria o relaves ladrillos en India, rellenos cementados en Canadá y Suecia, que tienen aceptación tras validación técnica y social. Algunas recomendaciones para evaluación técnica y económica, indicadores de viabilidad técnica. Em, Tenemos, ¿cierto?, que evaluar la composición química y mineralógica del relave, cuál- cuáles son los metales, si hay sales reactivas, homogeneidad y disponibilidad del relave en el sitio, cuál es el tonelaje, la granulometría y también la compatibilidad con tecnología de tratamiento. Criterios de evaluación, hay que hacer un análisis de CAPEX y OPEX por tonelada de relave comparado, perdón, de relave tratado, comparación con metales vírgenes en costo por unidad de desempeño, ingresos potenciales por recuperación metálica o sustitución de materias primas, sensibilidad frente a precios de metales, subsidio y escalamiento. O sea, esto es como una síntesis de todo lo que hay que hacer para evaluar el tratamiento de relave. En cuanto a la evaluación ambiental y de riesgo en proyectos de valorización de relave, tenemos indicadores de desempeño ambiental. Entonces, la idea es, al hacer una evaluación ambiental, es como indicador reducir la huella hídrica y la huella de carbono, mostrar la lixiviabilidad, movilidad de contaminantes y impacto sobre estabilidad físico-química del nuevo material. También, ¿cierto? La evaluación de riesgos, hay que hacer em, riesgos de liberación secundaria, ¿cierto? De metales, metaloides o polvo, compatibilidad del uso final con normativa ambiental, análisis del ciclo de vida con foco en entradas críticas. En cuanto a los pilotos demostrativos y roles clave, em, los pasos sugeridos serían seleccionar y caracterizar el relave, validar a escala de laboratorio propiedades mecánicas y de lixiviabilidad, diseño del piloto semi-industrial o in situ, cuanto a dimensión, duración, monitoreo y una validación regulatoria y social. También importantes los actores clave, las autoridades regulatorias, ¿cierto? Establecer normativas transitorias para pilotos, verificar el cumplimiento ambiental, comunidad local, participación en comités de seguimiento, monitoreo participativo, academia, centros tecnológicos, validación técnica, ensayos avanzados, apoyo, escalamiento, empresas operadoras también, inversión, operación piloto y trazabilidad de datos.